Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. ¿Cómo les va? Dios los bendiga. Nuevamente es una alegría para mí muy grande poder estar compartiendo este tiempo de meditación y reflexión en la palabra del Señor. Hoy, 30 de mayo del 2021, con la alegría especial y adicional de estar cumpliendo un año más en la vida de nuestra congregación. El día formal es mañana, 31 de mayo, pero hoy podemos con mucha alegría celebrarlo. Nos hubiera encantado hacer como en tantas otras oportunidades, tener en nuestro templo un espacio dedicado a alegrarnos, a celebrar juntos, a comer torta como lo hemos hecho, a compartir una verdadera fiesta de la vida de la iglesia, como es un nuevo aniversario. Cada año que pasa es la confirmación de algo que Dios hace en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, extendiendo y cumpliendo su promesa de que nada va a prevalecer contra su iglesia. 18 años ya, desde que la visión puesta en el corazón, en el pensamiento de una persona, una mujer fiel, y su esposo, Carlos y Elvira, les permitió constituir lo que era su negocio familiar en una obra dedicada al servicio del Señor. Obra que ya venían dedicando desde hace muchos años, sus propias vidas, e inspiró a tantos a conocer el amor de Dios. 18 años ya me toca a mí hoy, en este tiempo, pastorear la iglesia, las personas, acompañarlos en este caminar juntos para conocer al Señor, crecer en nuestras vidas y compartir con otros de nuestra fe por medio de diversas acciones que el Señor nos pone a la mano realizar. Realmente fueron muchos años de muchas experiencias compartidas. Yo apenas la mitad de los años, creo, o un poquito menos todavía desde que estoy como miembro de la congregación, tantas experiencias. Seguramente a lo largo de la semana vamos a compartir un memorial, un hermoso recuerdo que van a preparar para que podamos ver por imágenes y con un hermoso relato de Teresa la historia, nuestra corta historia, pero nuestro rico arsenal de experiencias vividas, en donde en cada circunstancia podemos ver la mano del Señor guiándonos. Pero en esta mañana yo quiero dirigirme hacia otra dirección, porque sentí en el corazón de parte del Señor compartir con ustedes una meditación basada en un pasaje de la palabra que se dirige en otro sentido a a este momento de celebración de la vida de la iglesia. Porque seguimos estando en un contexto en donde no nos podemos reunir, donde seguimos bajo la incertidumbre de la expectativa acerca de cómo van a tomar curso los acontecimientos, qué es lo que va a pasar en cada una de nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestra congregación, en cada uno de nosotros, como si también en el resto del mundo, donde cada uno lo está viviendo de una manera diferente. Y yo quería compartir con ustedes una palabra que con todo mi corazón deseo que Dios verdaderamente toque con su verdad profunda. Estoy convencido de que no es la elocuencia que yo como predicador o pastor puedo tener en compartirles una verdad espiritual. No se trata de qué argumentos o con cuáles yo pueda llegar a su entendimiento para hacer que una verdad contenida en la palabra se encarne en la vida de cada uno, sino que es exclusivamente obra del Espíritu Santo, la que por una acción en su mismo corazón y entendimiento va a abrir luz y va a traer entendimiento de las verdades que en su palabra Él nos da, de las promesas que nos ha dejado, para que eso lo podamos traducir concretamente a nuestro día a día, a nuestro vivir cotidiano, a nuestro diario andar. No solamente
una fe sostenida en el entendimiento, en el creer algo, sino una fe encarnada. Esa es la experiencia de los hijos y las hijas de Dios que vemos en la palabra. Esa es la realidad de los autores de los textos bíblicos, en este caso una carta escrita a la iglesia, en donde se le da una verdad espiritual, una enseñanza, una doctrina, una verdad que se hará doctrina con el correr de los tiempos y que no debe quedar ahí, sino que debe estar encarnada en nuestra vida, porque ese es el verdadero propósito de las verdades que Dios nos da, que lo podamos encarnar, que no quede solamente en una verdad escrita, sino en algo encarnado. Yo les quiero invitar a quienes tengan Biblias para poder compartir, que nos fijemos en la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Roma, y en el capítulo 5, los primeros 5 versículos, vamos a leer y vamos a considerar brevemente algunas meditaciones que espero y oro en el Espíritu Santo, que sean disparadores para que usted después, vos después, continúes meditando y como les suelo decir, el Espíritu Santo no nos deje tranquilos en el sentido de seguir hablándonos, seguir diciéndonos, que sea una invitación a permanecer con la palabra, sentarse o pararse, mientras viajas o donde te encuentres, con un libro, la palabra en el libro, o en un celular o en un dispositivo, puedas continuar con la lectura y la meditación y luego el día a día vivirlo. Romanos capítulo 5 versículos 1 al 5 dice lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. La verdad es que es una palabra tan profunda y yo quisiera simplemente hoy compartir con ustedes algunos elementos que sean disparadores, como dije antes, para que puedan seguir cada uno de ustedes meditando y dejándose tocar interiormente por Dios en esto. Tal vez no, no conoces a Dios todavía, tal vez crees en Dios de una manera eh, como te enseñaron o como la vida te enseñó, como las circunstancias te permitieron. Yo te quiero pedir, les quiero pedir ahí a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren, que en este momento permitan abrir el corazón. Tomen una decisión consciente de abrir el corazón y el entendimiento y dejar que Dios llegue a nosotros por medio de esta palabra para traernos una verdad y una promesa de su parte. Los dos primeros versículos, o el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, son lo que podemos llamar una estupenda definición doctrinal. Una verdad dada como enseñanza, una afirmación de los actos entendidos en el entendimiento que Pablo comparte con la iglesia. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La paz con Dios es una gracia que Dios nos ha dado, un regalo. Jesús hizo la obra de la reconciliación en nuestra vida. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice esta afirmación, esta verdad que hemos hecho doctrina, esta enseñanza que recibimos? A la luz del resto de la palabra,
lo que se afirma es que Jesús completó la obra. ¿Qué obra es? Segunda de Corintios 5 va a decir que la obra es una obra de reconciliación que Jesús hizo al morir en la cruz. Reconcilió a la humanidad con Dios y reconcilió pagando la deuda de la rebeldía que como seres humanos tenemos todos delante de Dios, de habernos rebelado, de haber negado la soberanía de Dios, el amor de Dios y la autoridad de Dios, y habernos puesto nosotros como regentes de nuestra propia vida, sin depender de su propio amor y su propio propósito. Verdaderamente, nosotros creemos en Él, en Jesús, como Señor y vencedor de la muerte. Fíjense, ¿no? Fuimos justificados mediante la fe. Mediante la fe tenemos paz con Dios, que luego en la segunda parte es llamada una gracia. Y en esa paz con Dios, en esa gracia, podemos mantenernos firmes. ¿Pero fe en qué? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mediante Él, por medio de Él, en el segundo versículo también lo dice, por medio de Él, es decir, por medio de Jesús. ¿Por qué por medio de Jesús? Porque Jesús fue el que consumó la obra al morir en la cruz y al ser resucitado por el poder de Dios. La fe puesta en que Jesús murió y resucitó, venciendo la muerte, es lo que nos trae a nosotros paz con Dios. Nos declara, hay una declaración, que nosotros la creemos por fe. ¿Usted la cree por fe? Yo la creo con todo mi corazón, que por la obra de Jesús he sido reconciliado con Dios. Nuestra fe en Jesús y en su victoria, nuestra fe en Jesús y su identidad. Jesús, Hijo de Dios, es capaz de morir en la cruz limpiando nuestra vida de la culpa de la rebeldía, de tal manera que nos hace justos delante de Dios. Elimina toda condenación, todo señalamiento, toda transgresión en nuestra vida se va colgada en un madero por medio de la obra de Jesús. Realmente el peso de la ley eh, cayó sobre él y nosotros fuimos declarados justos al creer en él, tener ese acto de fe en él. La reconciliación con Dios es paz con Dios. Esa es la restauración de nuestra vida. Y esta verdad espiritual, esta doctrina, esta enseñanza, luego dice el apóstol que nos invita a tener alegría. La segunda parte del versículo 2 dice, así que nos alegramos o nos regocijamos, nos enorgullecemos, dice otra versión, nos gloriamos, dice otra versión, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, la misma presencia de Dios, que es la paz con Dios, que es la gracia que Dios nos dio, en la cual nos mantiene firme. De tal manera que Dios hace nueva y fortalece día a día nuestra esperanza. Dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ya hemos dicho en otra oportunidad que esperanza no es lo mismo que optimismo, o buena onda, o buenas vibras. La esperanza es la certeza de que las cosas tienen sentido, incluso cuando los hechos parezcan no tenerlo. La esperanza es la atención de que las cosas siguen teniendo un significado, de que nada se ha descontrolado, de que las cosas no se han roto por los carriles y han volado por el aire, de que cualquier circunstancia propia o que nos toque de cerca sigue teniendo un propósito. Esa es la diferencia entre la esperanza que Dios nos provee, que rompe el sinsentido del mundo, de un optimismo colgado de las nubes, de un optimismo. A veces tenemos la esperanza en Dios, de un optimismo que no se condice con las cosas, porque no, el optimismo simplemente no sabe qué responder a las circunstancias adversas de la vida. La buena onda no sabe qué decir ante las buenas cosas de la vida. Sin embargo, la esperanza se puede parar delante de las circunstancias y permitirnos continuar porque verdaderamente podemos tener victoria sobre ellas.
Pero la segunda parte del texto de hoy, los versículos 3 y 4, hacen un giro que es sorprendente. Pero es un giro que es sorprendente porque tal vez no nos guste leer este tipo de afirmaciones, en donde se afirma de que los sufrimientos y las aflicciones son parte de la vida. Vaya, qué novedad, ¿no? Gustavo, van a decir, ¿qué está diciendo, pastor? Obviamente que lo son, sí, pero la novedad es de qué manera eso se procesa en nuestra vida. O sea, es una invitación a que veamos algo real en nuestra vida, pero desde una óptica totalmente diferente. Recuerdan a Jesús hablando con sus discípulos en el Evangelio de Juan, así al final del discurso, en el aposento alto todavía, les dice, yo les digo todas estas cosas para que en mí haya paz. Van a enfrentar aflicciones, pruebas y sufrimientos, pero yo soy vencedor de todas ellas. Yo me levanté victorioso de cada una de ellas y mi victoria la hago de ustedes, porque los voy a reconciliar con Dios a pleno, no les voy a dar un cachito de, no, a- con todo, con toda la restauración y con todos los privilegios de estar en nueva relación con Dios restaurada. Dice, no solo esto, continúa el versículo 3, es decir, hablando de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, ¿no? Nos alegramos en la esperanza, sino que también, y acá es donde está la parte tal vez difícil, nos alegramos, porque dice también, nos alegramos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y realmente es una inclusión, esta afirmación, que nos debe ayudar a reordenar cosas, a tener una perspectiva diferente, pero de manera espiritual. Quiero decir con esto, que tenemos que, transitando y atravesando una experiencia dolorosa en nuestra vida, seguir creyendo que esa experiencia no nos quita de la presencia de Dios. No ha significado que Dios se ha ido de nosotros. No significa que las cosas se han descontrolado. No significa que estamos sumidos en un caos. El torbellino emocional puede ser genuino. Podemos estar atravesados por un sinnúmero de emociones, de crisis, de vacíos. Mario González, un amigo, profesor del seminario, compartí una palabra esta semana también a la comunidad del seminario, donde nos enseñaba a ver en los lugares vacíos de nuestra vida los acontecimientos y las oportunidades plenas para poder redescubrir a Dios presente en medio del vacío. Porque no es una invitación a alegrarnos por las cosas malas. No es una invitación la del texto, mi querido hermano y hermana, para que te alegres cuando te pase algo malo. Eso está en contra de la naturaleza de la vida y de Dios mismo. Sino es una invitación para que cuando pasándote las cosas malas, no te ahogues en ellas, sacando por conclusión de que es consecuencia ni del abandono, ni de la frustración, ni de la decepción, sino que en medio de todas esas cosas, previstas por la naturaleza de la vida, que Dios prevé que nos van a suceder, no dejemos de confiar en la providencia, en el cuidado, en la presencia, en el amor, en el resguardo fundamental de Dios, de que tu vida está en manos de Dios, pase lo que pase, pese a lo que sea. Tu vida nada va a ser quitada de las manos de Dios. Claro, uno puede decir, pero si estoy en manos de Dios, ¿por qué pasan las cosas malas? Y ahí es donde vuelvo a la manera en la que estos pasajes nos ayudan a redefinir esa relación entre las cosas malas y la realidad de Dios. La Biblia constantemente da cuenta de que las cosas malas, el mal, el dolor y el sufrimiento, son parte de nuestra vida. Es parte de las consecuencias de la rebeldía de toda la creación de cara a Dios. Pero Dios, y es la verdad que con el acto de Jesús introduce, toma esa actitud de
librarnos de las consecuencias profundas del dolor, del abandono y de la frustración, y nos vuelve a reconciliar con Él. Nuestra más profunda esencia de existencia humana está reconciliada con Dios. Y desde allí emerge y brota, como dice Dios, como dice Jesús, el manantial de vida nueva. Realmente nuestra fe permite que cada situación tenga un significado. No nos alegramos en las cosas malas. Nadie quiere sufrir verdaderamente, sino que nos alegramos en que la esperanza nos dice, esto tiene un sentido, esto va a tener un propósito. Recuerden ustedes, Pablo, más adelante, la misma carta, en el precioso capítulo 8, les va a decir en un momento, en el versículo 28, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y más adelante va a seguir eh, sacando conclusión, una conclusión fundamental de esto que ahora les voy a hacer recordar también. De manera que esta hermosa verdad espiritual de la promesa de estar justificados, de tener paz con Dios, se conecta de repente directamente con nuestra vida, se encarna en ella. No es solo una doctrina escrita, no es solo un capítulo en el manual de teología sistemática. Es una verdad que se encarna en nuestra vida, se encarna en tu vida y la mía. Pero, como comienza diciendo el pasaje, por la fe, por la fe, por la fe. ¿La fe en qué? La fe en que las cosas tienen sentido. ¿Qué garantía tenemos? La garantía que tenemos es que al creer en Jesús, Jesús fue muerto en la cruz, pero el poder de Dios lo resucitó. Su muerte tuvo un significado. Claro, Jesús no quería sufrir. Humanamente Jesús le pidió al Padre pasar, pero consciente de que la circunstancia completa no estaba terminada, sino que el hecho entero estaba siendo atravesado apenas por un momento. Jesús, al poder saber que le seguía la victoria, dijo, Padre, que sea como tú quieres. Nosotros por fe podemos decir, Señor, atravieso esta circunstancia, en la fe y en la certeza de que va a ser la victoria lo que me vas a dar y lo que me va a levantar y lo que me va a sostener, lo que va a hacer de mi vida algo brillante, hermoso y luminoso. Por fe lo digo, no por lo que emocionalmente puedo estar viviendo ahora, sino porque todo momento de dolor y de sufrimiento se va a transformar en una instancia de fortaleza para nuestro espíritu, para nuestra vida entera. La secuencia es clara, ¿no? El sufrimiento produce perseverancia, porque en el sufrimiento nos mantenemos firmes, unos a otros. Aquí la iglesia de Dios tiene un papel indispensable. Nosotros unos a otros lo hemos experimentado estos días, estos meses. La congregación orando unos por otros, dolidos muchos incluso por sus propias vivencias, orando y clamando al Señor por las dolencias y los sufrimientos de otros hermanos. Unos por otros nos sostenemos y podemos salir adelante y reconocer, gracias a la oración, gracias a la presencia de ustedes, yo estoy aquí parado y puedo continuar. Esta continuación, esta perseverancia produce carácter, es decir, se marca en nuestra vida un aprendizaje de que no estamos siendo abandonados por Dios, de que nuestro carácter se templa, se forja de una actitud de madurez y de crecimiento. Y esa madurez de crecimiento es lo que nos permite abrir nuestros ojos y contemplar con esperanza cada situación, sean de dolor o sean de alegría. Por lo tanto, no es que vemos distorsionadamente las cosas malas llamándolas en sí mismas buenas. El dolor, hermanos, es real. ¿Qué les puedo decir yo a muchos de ustedes? El dolor y el sufrimiento propio o encarnado en los demás es real. Pero lo que también es real es que al poder perseverar y al poder madurar en nuestro carácter y al poder renovar nuestra esperanza, podemos alimentar nuestra visión de esperanza en lo que Dios hará con nosotros. Quiero terminar eh, con,
con lo que está en el versículo 5, un hermoso pasaje. El versículo 5 es una hermosa conclusión para esta verdad. Dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Verdaderamente, muchos de ustedes, yo también, en distintas circunstancias hemos experimentado frustración, decepción, dolor por expectativas puestas sobre algo o sobre alguien o sobre una cosa misma que uno emprende y no resulta, no sale. Algo parece que se la roba, que se la arrebata. Tenemos un compromiso con algo que nos va a satisfacer, con una experiencia que entendemos que va a ser agradable para nuestra vida, pero algo la frustra. Y esa experiencia de frustración es verdaderamente angustiante y desalentadora. Y explícitamente el pasaje dice que esa esperanza de que las cosas van a tener sentido y tienen sentido en Dios es lo que está afirmado acá. La esperanza de Dios no nos defrauda, porque vez tras vez, día tras día, mi hermano, mi hermana, haga memoria, use su vida como un testimonio del amor de Dios para con los demás también. Es fundamental conocer muchos versículos de la Biblia, pero usted es el primer versículo escrito por Dios para muchos otros que conozcan a Dios a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poder decir, Dios, la esperanza en Dios jamás me ha defraudado. Y puedo estar de pie acá por la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esto? Muchos, seguramente. Yo te invito a que sea donde sea que estés, en tu lugar de relación con Dios, de incredulidad total o de entrega total a Dios, que sigas perseverando en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento de Dios. Que permitas, porque, ¿sabes por qué? Digo, sobre todo, si no crees, porque Dios te sigue buscando. Prueba es poder estar escuchando, viendo este consejo, esta palabra, que viene directamente de lo que Dios es. La esperanza no nos defrauda. ¿Por qué no nos defrauda? ¿Cómo podemos estar seguros? Fíjense la hermosa imagen que usa. Dios ha derramado su amor. Nos ha cubierto completamente. La imagen del derramar alude a la cobertura total que alguien hace de un objeto con algo. ¿Vieron a veces cuando se cubre una torta con algo o se unta algo con algún producto que queda totalmente cubierto y eso le sirve de resguardo? A veces antiguamente que se usaba la sal para resguardar productos o otro tipo de imágenes de las que quieran, pero la imagen es que hemos sido cubiertos completamente con el amor de Dios. Dios lo ha derramado, Dios se ha derramado a sí mismo sobre nuestra vida, cubriéndonos. Y eso ha sido hecho con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces es comparado, usaba la imagen del aceite, que antiguamente se usaba para ungir como un acto litúrgico, para significar la presencia de Dios. Y hoy también muchas veces la palabra nos invita a hacer una unción sobre las personas enfermas o sufrientes como símbolo, como acción de la presencia de Dios concreta en la vida de alguien para orar con fe por esa circunstancia. Realmente quiero terminar, mi querido hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, vos que me estás escuchando, usted que me está siguiendo, que pueda permitir que esta verdad que nos invita a la esperanza renovada en medio de cualquier circunstancia es obra del amor de Dios derramado en su vida. Si pudiste levantarte de cualquier circunstancia negativa, hay algo del amor de Dios derramado en tu corazón. Quizás todavía tenés mucho que descubrir. Quizás no crees en Dios porque institucionalmente, porque la iglesia, porque los hombres, por lo que sea. Pero yo te puedo asegurar que si hay algo que te permitió levantarte una y otra vez, un destello de la gloria de Dios, del amor de Dios, está llamando desde adentro de tu corazón para invitarte verdaderamente a que Dios sea pleno en tu vida y te produzca
esa liberación total, porque Dios quiere habitar y seguir haciéndolo en la vida de cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta mañana, en este domingo, en este fin de semana, que celebremos juntos como iglesia estos 18 años, por muchos, muchos, muchos años más, por muchas personas que por medio de nuestra vida y nuestra comunidad conozcan del amor de Dios y sean alcanzadas por su gracia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que tengan buena semana.